Vale, ya estamos conectados. Pues bienvenidos a esta segunda parte de la jornada sobre el Horizon Europe, organizada por la PTEC, conjuntamente con ITEC. Entramos ya sin pausa porque ya llevamos 5 minutos de retraso en la siguiente sesión. La siguiente sesión que hablaremos de oportunidades para pymes dentro de este programa Horizon Europe. En primer lugar, tenemos a Lucía Íñigo, del Punto Nacional de Contacto para el Acelerador del Consejo Europeo de la Innovación, EIC, y experta en el Comité de Gestión del propio EIC, del CEDETI. No sé si la tenemos conectada. Sí, la tenemos aquí. Lucía, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción por contar con CEDETI para esta sesión, y también al Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña por la organización, y a los asistentes, tanto los presenciales como los que están siguiendo la emisión en directo, por la acogida. Pues como habéis comentado, vamos a centrarnos en esta sesión en las oportunidades que hay para pymes de base tecnológica en el programa de Horizonte Europa. Vamos a verlo en 3 bloques. Primero vamos a ver qué ofrece Horizonte Europa a las pymes en términos de financiación. Luego repasaremos algunas oportunidades concretas dentro de Horizonte Europa y por último hablaremos del acelerador del Consejo Europeo de Innovación, que es un instrumento específico para la aceleración de empresas de base tecnológica. Empezando por esas necesidades de financiación de una empresa emergente de base tecnológica, ¿no? ¿Quién paga hasta que un negocio va solo? Pues Horizonte Europa entraría sobre todo en la parte de subvenciones para el desarrollo tecnológico necesario para tener un producto en mercado, pero también hay oportunidades de inversión e incluso luego ya para el crecimiento, una vez ya se tienen clientes y se tiene una entrada en mercado establecida, también instrumentos en forma de deuda que permiten seguir con el crecimiento de una empresa. Si nos fijamos en la parte de subvención, pues estaríamos hablando sobre todo de proyectos colaborativos con transferencia de tecnología que están ubicados dentro de Horizonte Europa, en lo que sería el pilar 1 para los desarrollos más cercanos todavía a la ciencia básica, y el pilar 2, que es el que hemos hablado sobre todo en las sesiones anteriores, donde se encuentran los clústeres que dan las oportunidades temáticas. Pero como hemos dicho, también hay otras posibilidades que incluyen tanto esa subvención como la parte de inversión, por lo que en esta sesión vamos a hablar más de lo que sería el pilar 3, el pilar dedicado a la innovación, es decir, a la llegada de esas ideas al mercado. Esto se materializa sobre todo en términos de presupuesto en lo que es el Consejo Europeo de Innovación, del que vamos a hablar con más detalle en el resto de la sesión. Lo que vais a encontrar aquí es un intento de hacer realidad esa llegada de las ideas al mercado, de manera que se apoya a proyectos, tanto los que vienen financiados con parte de subvención en las partes del Pilar 1 y Pilar 2 de Horizonte Europa, como los que se financian a través del Pilar 3 en lo que se denomina el Pathfinder, que es la continuación de las ayudas FED que había en Horizonte 2020, un nuevo instrumento que es el de transición, y luego ya el acelerador para terminar de hacer esa llegada a mercado a través de las pymes. Como veis, en la mayoría de los casos estamos hablando también de una parte de subvención para lo que es el desarrollo tecnológico, pero en el instrumento del acelerador pues entramos también en esa inversión necesaria, ya no para el desarrollo tecnológico, sino para ultimar la entrada a mercado y hacer ese despliegue y convertir un producto en innovación, en algo que está disponible en el mercado. Y por último, ya para empresas más establecidas, pues las ayudas de InvestEU. Traduciendo a estas oportunidades más concretas en Horizonte Europa, pues hemos hablado a lo largo de esta jornada mucho de la parte de clúster, sobre todo el clúster 5 que nos ha presentado Luisa. Hemos hablado también de algunas oportunidades más de la parte de industria recogidas en el clúster 4, y Cristina nos ha presentado también una tabla
que esté dentro del documento de posicionamiento de la plataforma, en la que se veían oportunidades también para el sector de la construcción en otros clústeres, como por ejemplo el de seguridad o el de clima y eficiencia de recursos. Nosotros ahora en los que nos vamos a concentrar es en el pilar 3, en las ayudas más específicas para la innovación y sobre todo para hacer esa transferencia de tecnología al mercado a través de pymes de base tecnológica. Dentro de ese pilar 3 tenemos 3 bloques. Vamos a desgranar un poquito cada uno de ellos, empezando por los ecosistemas de innovación. La parte de ecosistemas de innovación quizás es la que tiene menos oportunidades directas para pymes, pero sí que tiene un par de convocatorias que son de mucho interés para las pymes. Una de ellas es lo que es la continuación del partenariado de Eurostars, que se gestiona también la participación a través de Eureka, participando CEDETI como agencia financiadora española, que financia desarrollos tecnológicos de pymes también en colaboración con universidades y centros tecnológicos para hacer esa transferencia de tecnología. Y estamos hablando de proyectos quizá menos maduros todavía en su desarrollo tecnológico y proyectos no demasiado grandes, más adecuados para una pyme. Y sobre todo lo que es interesante también son una serie de convocatorias que en realidad son acciones de coordinación y soporte para agentes intermediarios, como podrían ser los clústeres de empresas o plataformas tecnológicas como la PTEC. Aquí tenéis una idea de lo que hay para 2023 y 2024 en Topics, y yo quiero destacar este de 2023, que es una CSA para estimular las prácticas de experimentación en pymes. Es decir, que se espera que se organice un consorcio que lo que haga luego es facilitar a pymes que hagan esa experimentación de nuevos productos o de nuevas tecnologías. Un tipo de topic así de finales de Horizonte 2020 es el que dio lugar a un proyecto en el que participa la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, que es MetaBuilding, que funcionará hasta junio de este año. MetaBuilding lo que hace es generar uno de estos ecosistemas específicamente para la innovación en el sector de la construcción. Y se organizan 8 módulos, de los que quiero destacar, por ejemplo, el Marketplace Tecnológico, y las ayudas y el soporte que hace para que las pymes puedan hacer esta transferencia de tecnología y puedan entrar en proyectos de innovación financiados indirectamente en este caso por el programa Horizonte 2020, pero que sí que son una muy buena oportunidad para iniciarse en la andadura de los proyectos europeos cuando no se tiene mucha experiencia, y de iniciar esa búsqueda del mejor socio con el que hacer un proyecto de este tipo. Una de las principales ayudas que ofrece MetaBuilding es las convocatorias que ofrece para pymes. Estamos hablando de 3 tipos de convocatorias: una que se denomina Semilla, en la que se dan una serie de bonos tecnológicos de hasta 5.000 euros por pyme, y otras 2 convocatorias de proyectos colaborativos y algo más grandes, una de crecimiento para el desarrollo de nuevas tecnologías y la de Harvest, que se dedica más a la transferencia de tecnología entre sectores o entre países. Y ahí estamos hablando de proyectos de unos 60.000 euros por proyecto. Si pasamos a otro de los bloques del pilar 3 de Europa Innovadora, que sería el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, el EIT, venía ya funcionando anteriormente, pero es la primera vez que se integra dentro del programa, el programa marco de innovación de la Unión Europea, y por eso se integra en este pilar 3 de Europa Innovadora. Allí tenemos funcionando las KICs, que son Knowledge and Innovation Communities temáticas, que ya se habían lanzado durante los programas anteriores, y que algunas de ellas pues tienen claros vínculos con el sector de la construcción, como podría ser la de movilidad urbana, la de materias primas, la de clima o la de energía. Y además en este nuevo programa pues, están previstas la creación
de dos nuevas KICs, una que ya se ha creado, que es la de Industrias Culturales, y una aún todavía por determinar en 2025. Aquí en estas KICs, Knowledge Innovation Communities, lo que vais a encontrar es ayuda a la emprendeduría y al desarrollo de al nacimiento de esas empresas de base tecnológica. Y si hablamos ya de lo que se lleva al grueso del presupuesto del Pilar 3, que es el Consejo Europeo de Innovación, pues lo que tenemos es una réplica que se ha querido hacer del éxito del Consejo Europeo de Investigación. En lo que se quiere conseguir es una fábrica de los unicornios de la Unión Europea, es decir, pymes de base tecnológica que crezcan muy rápido y se hagan muy competitivas en el mercado global. El foco está puesto también en generar una soberanía tecnológica, generar esa autonomía de la Unión Europea en tecnologías clave en las que no se tenga tanta dependencia de otros países. El foco está puesto también en reducir el riesgo de la inversión en estos negocios emergentes y de base tecnológica, en la que a menudo es difícil valorar el riesgo de la inversión. Por lo tanto, se buscan proyectos que sean de alto riesgo, pero también de mucho potencial de crecimiento. Y la idea es, reduciendo ese riesgo, atraer también al capital privado para que invierta en esas empresas. Es decir, que no solo se invierta dinero de Horizonte Europa, sino que al haber reducido ese riesgo se pueda atraer también inversión privada que aumente el valor de esas empresas y su posibilidad de crecimiento. Si vemos cómo está estructurado, nos tenemos que referir a las dos escalas que se usan. Una es la escala de madurez tecnológica, que es la misma que se usa en el resto del programa Horizonte Europa y que nos habla pues, desde una idea, un primer concepto, que sería el principio de la investigación básica, hasta que un nuevo producto o sistema está listo para ser comercializado en el mercado. Pero en paralelo también vamos a hablar de lo que es la madurez del negocio. Y en este caso también vamos a ver unas primeras ideas de cómo está relacionada nuestra solución con el problema que va a resolver en el mercado y quién va a estar dispuesto a pagar por esa solución, hasta que se tiene unas primeras pruebas con clientes, una primera atracción en el mercado y luego ya la escalabilidad final de la entrada en mercado y la estabilidad una vez que se tiene una serie de clientes estables que mantienen a la compañía o incluso que le dan recursos para seguir creciendo ya ella sola. En términos de madurez tecnológica, pues tenemos las convocatorias de Pathfinder que se dedican a los niveles de madurez tecnológica más bajos, que se pueden continuar a través de unas convocatorias que se denominan Transition, hasta que tenemos las primeras pruebas ya con cliente que se podrían financiar a través del acelerador. Si lo vemos en términos de madurez del negocio, pues en Pathfinder no necesitaremos hablar todavía del negocio porque estamos en las escalas más bajas todavía, en la ciencia más básica, pero ya en el Transition hay que empezar a hacer ese trabajo junto con los potenciales clientes para empezar a madurar esa idea de negocio también. Y en el acelerador ya es imprescindible tener esa idea de negocio clara, cómo se va a entrar en el mercado, cuáles van a ser los primeros clientes. Y una vez que tengamos ya ese proyecto, ese nuevo producto o servicio en el mercado de manera más estable, pues entrarían las ayudas a la inversión de empresas con suficientes recursos propios, que serían el InvestEU. Dentro del Consejo Europeo de Innovación se ha contratado una serie de program managers, algunos de ellos en 2022, que llevan pocos meses trabajando y que son los que se encargan de establecer las prioridades en las que se van a financiar estas convocatorias. Estas convocatorias tienen una parte que es abierta, no tiene temática, pero sí tienen otra parte que se llaman los retos, que van cambiando año a año. Y son estas personas las que se encargan de ver el portfolio de proyectos que se han financiado, los resultados que se van obteniendo, las tendencias tanto políticas como las que nos ha comentado Luisa en su ponencia, como de los resultados tecnológicos anteriores, y establecen los retos de las siguientes convocatorias. En el caso del sector construcción está Frank Mauen, que se dedica a arquitectura, ingeniería y tecnologías de construcción.
Estas personas son las que se han encargado de establecer los retos que se financian en 2023, que en el caso del acelerador son estos retos que os presento aquí, de los que os destaco el almacenamiento de energía, que tiene algunas implicaciones para el sector de construcción, pero sobre todo el que está ligado a la iniciativa de New European Bauhaus, que es el de arquitectura, ingeniería y digitalización de la construcción para la descarbonización, y que luego vamos a ver con más detalle. Aquí os dejo datos también para que conozcáis algo más del trabajo de Frank Mauen y el que está haciendo para la priorización de temas, tanto este de 2023 como los que habrán en el futuro. Y esto incluye también una presentación suya de las prioridades que está detectando y en las que deja su contacto para que se responda a una serie de preguntas que él lanza también. Entre ellas, por ejemplo, esta que os pongo aquí, que es en relación a las políticas de renovación de edificación en la Unión Europea, pues cuál sería el papel del Deep Tech, ¿no? De la tecnología más disruptiva en esta renovación, porque están buscando ideas para las siguientes prioridades del futuro. Y aquí, por ejemplo, documentos como el de posicionamiento de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción pues, son de gran relevancia para cuando se hacen estas llamadas de ideas de qué se puede financiar a futuro en este tipo de convocatorias. Hablando con un poquito más de detalle de lo que son topics dedicados a construcción, tenéis para Pathfinder uno dedicado a Clean and Efficient Cooling, y otro dedicado a arquitectura, ingeniería y construcción, en el que en este caso el foco está en la digitalización que promueva el diseño, nuevos procesos de fabricación y la posibilitar el uso de nuevos materiales. Y esta convocatoria cierra el 18 de octubre de 2023. Y para el acelerador tenemos también esos dos topics, el de almacenamiento, que tiene su parte de almacenamiento para integración de renovables, en el que puede haber hueco para proyectos también con ideas de cómo hacer esa integración en el entorno construido. Y como comentábamos, está dedicado al New European Bauhaus, que habla de digitalización, soluciones digitales para la decarbonización del sector de la construcción. Aquí estamos hablando de 3 cortes, uno en marzo, otro en junio y otro en octubre de 2023. Para este topic del acelerador hay 65 millones de euros repartidos en esos 3 topics. Y como podéis ver aquí, pues el foco está puesto en esas soluciones digitales para la descarbonización, pero sobre todo centrándose en las emisiones embebidas en las soluciones constructivas, no tanto en el proceso de generación de materiales o de la construcción, sino en el ciclo de vida del elemento una vez construido, de ese CO2 embebido. Ahí es donde está el foco. Si os interesan alguno de estos topics, pues tenéis disponibles unos eventos en breve. En concreto, el de construcción sería para el 2 de febrero, en el que los propios offices, estos program managers que han definido los topics, los van a explicar dando su visión de lo que esperan y estarán dispuestos también para contestar a vuestras preguntas. Y por último vamos a hablar un poquito más de qué se busca exactamente en esos proyectos del acelerador, ¿no? Es decir, si encajo temáticamente en uno de esos topics o quiero ir a uno de los abiertos, pero cómo encajo en lo que es el instrumento. Pues el acelerador es un instrumento que se denomina Innovation and Deployment Action. Es un poquito más que una acción de innovación genérica de Horizonte Europa, porque lo que se busca también es ese despliegue en el mercado, no solo el llegar a un TRL 7-8, sino ese despliegue de mercado incluido también a través de la parte de inversión. Se buscan negocios de alto riesgo tecnológico que hacen que el capital privado no vaya a invertir ahí solo. La empresa que se presente tiene que dar esa solución de base tecnológica y la tecnología tiene que ser propia, tiene que tener los derechos para su uso y para su explotación. Y lo que se mira también mucho es el compromiso del equipo. Estamos hablando de llevar una pyme en mercado
y escalarla de manera muy ambiciosa en tiempo y en escala del mercado, con lo cual se buscan equipos comprometidos con dedicación 100% a ese crecimiento de la empresa. Lo que ofrece el acelerador de Horizonte Europa en este caso sería una parte de subvención entre $500.000 y $2,5 millones de euros en el 70% de subvención, o sea que estamos hablando de proyectos con presupuesto total aproximadamente entre 3,2 y 3,5 millones de euros, que va a cubrir las actividades de desarrollo desde el nivel de madurez tecnológica 6 hasta el 8, cubriendo también costes como los demostradores, los pilotos, certificaciones necesarias para poner el producto en mercado. Y acompañada a esta parte de subvención hay una parte de inversión hasta 15 millones con un límite de entrada en el capital de la empresa del 25%, ya que el Consejo Europeo de Innovación no quiere ser un actor mayoritario dentro del capital de la empresa, sino simplemente realizar esa labor de aportar esa inversión, reducir así el riesgo de la inversión global y que entren más inversores privados también a trabajar con esa empresa. Con esta ayuda de inversión se podría financiar ya cualquier TRL, porque ya no es una ayuda de I+D, con lo cual no tiene esas limitaciones. Y ahí se entran también temas como necesarios para el escalado del negocio, como podría ser el marketing, inversiones en despliegue comercial, en montar fábricas, lo que se necesite para aumentar la producción y hacer ese despliegue en el mercado. Lo que ofrece además el acelerador son servicios de apoyo a este crecimiento tan fuerte de las empresas que se está pidiendo y tan ambicioso, en forma de horas de asesoramiento de coaches y mentores expertos en este crecimiento empresarial, y acceso a partners globales que pueden dar acceso a estas pymes, a potenciales clientes, a otros inversores privados o a corporaciones con las que pueda hablarse bien de inversión o de colaboraciones para esa primera entrada en mercado. Si nos fijamos en el sector construcción, pues de estos partners globales suelen ser un actor importante en términos de corporaciones las grandes constructoras, por ejemplo. El proceso del acelerador está dividido en 3 pasos. Se presenta primero una propuesta corta, bastante simple, en la que hay que presentar también un vídeo de 3 minutos con la idea de los emprendedores y qué problemas solucionan en el mercado. Y cuando se le da el visto bueno a esa propuesta corta, se da acceso a presentar una propuesta completa que hay que tener lista en alguno de los 3 cortes que hemos mencionado antes, de marzo, de junio o de octubre. Esta propuesta completa la evalúan 3 evaluadores externos en remoto, y si todos dan el go, dan el visto bueno, se invita a la empresa a hacer una entrevista con un jurado que ya incluye también inversores. Y las empresas que pasan estos 3 pasos exitosamente son las que son financiadas y se les concede directamente tanto la subvención como la inversión si la han pedido directamente. Lo que hay es 2 intentos para cada uno de estos pasos, es decir, no hay intentos infinitos como en el resto de convocatorias, sino que en cada uno de estos pasos se puede fallar un máximo de 2 veces, y si se falla 2 veces la empresa tendría que esperar 12 meses antes de poder volver a presentarse. La ayuda, como hemos dicho, consta de dos partes, de la subvención y de la inversión. Si el desarrollo tecnológico está un poco menos maduro o no se tiene tan claro cuánto se necesita para desplegar el producto en el mercado, lo habitual es pedir el Grant First, que es cuantificar bien lo que se necesita para el desarrollo y pedir esa subvención, y dejar todavía abierto esas necesidades de inversión que se irán viendo durante la vida del proyecto. Si se tiene ya claro, porque ya se está entrando en rondas de financiación y se ve que va a haber hay una necesidad de financiación más rápida, según el sector que estemos hablando, pues se va a la opción de blended, que sería la concesión directa tanto de la parte de subvención como la de inversión. En el caso en el que la pyme no quiera la parte de inversión porque ya la tiene comprometida con otro actor, otro inversor privado que lo que está esperando es a que se llegue a ese desarrollo tecnológico y la certificación de producto, por ejemplo, se puede solicitar un grant only, que no quiere decir que no tengas que demostrar la parte de escalado, sino que tú tienes medios propios para poder financiar esa parte de escalado.
Y si se ha tenido una subvención antes ya para la parte de desarrollo tecnológico, pues existe también la posibilidad de pedir solo la parte de inversión para lo que es el escalado del negocio y el crecimiento de la empresa. Y por último, os dejo aquí 3 ejemplos de proyectos del acelerador que han sido financiados y que tienen que ver con el sector de la construcción. Aquí en construcción y transportes tenemos, por ejemplo, este que se financió a finales de Horizonte 2020, cuando ya había un piloto de estas convocatorias, que es sobre predicción de la evolución de daños en infraestructuras. Tenemos también este otro proyecto que ya es de las convocatorias de Horizonte Europa, concretamente las primeras de 2022, que es una plataforma digital de diseño interactivo que reduce la incertidumbre de los riesgos geotécnicos. Y por último, si vemos a otros temas más de tendencia, como por ejemplo el Hyperloop, pues también encontramos proyectos financiados de Hyperloop en los que destacan las cantidades de las que estamos hablando. Veis aquí un presupuesto total de 24 millones de euros que incluiría los 3,5 de la financiación con subvención, pero también una componente muy importante de inversión para el crecimiento de esta empresa que quiere poner esta solución en el mercado, en este caso una empresa holandesa. Y estos son los 3 bloques que quería cubrir en mi ponencia. Simplemente como conclusiones, deciros que no hace falta deciros que como pymes sabéis que tenéis los recursos muy limitados y que es muy importante conocer y entender bien tu estado, tanto de madurez tecnológica como de madurez del negocio y las colaboraciones que necesitas antes de decidir a qué tipo de convocatoria vas para maximizar tus opciones de éxito. Es decir, elige bien las oportunidades para no perder el tiempo. Y recuerda eso, que Horizonte Europa no es solo investigación, que también hay apoyos para las pymes, tanto para la creación de nuevas empresas como para su crecimiento y su escalado. Y por mi parte nada más, dejaros los datos de contacto de las personas del equipo CEDETI que trabajamos en estos temas y agradecer de nuevo vuestra atención. Muchas gracias. Gracias, Lucía, por tu concreta y yo creo magnífica presentación. Recuerdo a los asistentes y a los que nos están viendo que a veces todas estas cosas, si uno está en una pyme o tiene una pyme, le parecen a lo mejor un poco complicadas porque hay mucha materia, muchos programas, etcétera. Recuerdo que desde ITEC estamos abiertos a la colaboración para ayudaros a desgranar en todos estos programas y a analizar cuál es el que mejor se adapta y acompañaros en este proceso de innovación. Damos paso ahora a la siguiente ponencia, que es de Teresa Batlle Pagès, arquitecta y vocal de la Junta Directiva del Clúster de Construcción Industrializada de Cataluña, y seguro que nos explica cosas muy interesantes también. Teresa, cuando quieras. Bueno, gracias al PTEC y al ITEC por invitarme. Deciros que me siento como un pelo en la sopa, porque os voy a bajar tan al llano de lo que es nuestra experiencia. Soy arquitecta, bueno, ya os lo ha dicho Dieguez, soy pyme, no soy startup, llevo un montón de tiempo en proyectos europeos y voy a bajar a la experiencia que hemos tenido en mi estudio con todos estos proyectos europeos, dificultades y oportunidades, pero realmente, bueno, hablando de los retos y hablando de la investigación, pues en mi experiencia todo es bastante más pragmático y mucho menos innovador, pero realmente estamos en un sector que lo es muy poco, ¿no? Bueno, espera, paso yo, ¿no? Esta soy yo. Antes de nada, antes de explicar la experiencia como pyme o como estudio de arquitectura, deciros que soy vocal de un clúster nuevo que se ha formado aquí en Cataluña y que os lo presento porque realmente lo que quiere luchar es en todos los retos que estamos hablando ahora, o sea, de intercambio, innovación, formación, impulso de las empresas para que hagan más innovación o más investigación
la construcción. La verdad es que es un clúster en plataformas de construcción industrializada y de construcción en general hay muchas. Hemos creado aquí una en Cataluña y realmente el interés primero es el intercambio con las de todo el Estado español o incluso más allí del Estado español, ¿no? Pero en Cataluña hay muchísima industria de la construcción también. Y falta mucha innovación en ella y mucha de ella acaba retirándose casi de la edificación, se meten, o sea, construye fábricas, construye granjas, pero en la edificación se aleja, ¿no? Y entonces es estirarla para que realmente se venga la edificación, que realmente es muy complicada. Bueno, entonces ahora os presento mi estudio. Llevamos muchísimos años trabajando en sostenibilidad e industrialización. Empezamos con la industrialización y continuamos en la sostenibilidad. Deciros que todo lo que sabemos de medio ambiente es gracias a los proyectos europeos, o sea, no hemos hecho ningún máster. Bueno, al menos los fundadores, es verdad que la gente joven sí, pero llevamos desde el 99, no hemos hecho ningún máster, hemos aprendido a través de los proyectos europeos. Y en esto animo a todas las pymes, o sea, realmente intercambiar con Holanda, con Francia, con Italia, con Grecia, por ejemplo, te hace aprender mucho y te hace bajar mucho o sea, te hace entender los retos europeos y luego saber la realidad de Europa y lo que realmente se está empujando tanto a nivel energético, que es como empezamos, como ahora que ya hablamos de economía circular, ¿no? Entonces, para hacer esto posible, tenemos en el despacho, en el estudio, dos departamentos. Un departamento de sostenibilidad, que lo que hace, bueno, son estos 4 aspectos, desde la aplicación en los proyectos, o sea, es nuestra mosca cojonera para que realmente los proyectos implantemos de temas de sostenibilidad. Primero es lo que os decía, primero los de energía y ahora mucho más allá. Realmente el departamento nos va insistiendo, luego conseguimos lo que conseguimos. Si conseguimos un 5% estamos contentos, pero intentamos el 100 y sabemos que el 100 es difícil muchas veces, ¿no? Luego hacemos certificaciones ambientales. Hacemos temas de consultoría medioambiental y luego el departamento colabora también con otro departamento que tenemos, que es el departamento de innovación, en el que volvemos a hacer la aplicación en proyectos. O sea, también es mosca cojonera para decir, oye, hagamos ensamblaje, no construyamos en seco, no construyamos en húmedo, nos va estirando en este sentido. Hagamos del material que pueda ser desmontable, busquemos un material que tenga un DAP, bueno, y luego es el que desarrolla los proyectos europeos. También tenemos colaboración con la universidad y, por tanto, es verdad que acaba más en formación que en proyectos, pero hacemos colaboraciones con industria, arquitectura y universidad, muy interesante, y luego pues colabora con el Departamento de Sostenibilidad, ¿vale? Como ya os he comentado, y aquí lo volvemos a insistir, o sea, llevamos mucho tiempo impulsando el tema medioambiental, el tema de industrialización, llevamos mucho tiempo también queriendo saber cuáles son las directivas mundiales y europeas en este sentido y, bueno, es lo que os comentaba, o sea, el estar en proyectos europeos nos ayuda a saber hacia dónde vamos, cómo nos dirigimos, con quién aprendemos o con quién aplicamos proyectos, ¿no? Entonces, la primera experiencia, empezamos sobre el 99, os explicamos la primera experiencia, que es la que nos hizo el máster, ¿no? Que hicimos un proyecto LIFE en el que conseguimos simular el comportamiento energético del proyecto que estábamos desarrollando. Fue muy interesante, y en aquel momento ya empieza aquí un poco ya, no serían quejas, o sea, ¿sí? ¿Sigo yo esto? Bueno.
Bueno, o sea, en aquel momento, cuando empezamos estos primeros proyectos, había unos incentivos fiscales para empresa fantásticos. Por tanto, claro, la empresa se metía. Me decía, oye, si yo voy a tener incentivos fiscales por reducir la demanda energética, pues me lo pienso, ¿no? Si ahora cada vez los hay menos, cada vez es más exigente con el tema qué es innovación y qué no es, y lo que no es innovación en la construcción, y creo que bueno, yo lo encuentro un error, porque realmente, os lo decía antes, o sea, la construcción va muy lenta, muy lenta, muy lenta, y por tanto lo que para unos parece que ya está más que salvado, no lo está. Y todavía hablar de demanda energética, bueno, sí, ahora hablamos de certificados energéticos y parece que se solventan poniendo unas placas fotovoltaicas, pero lo que tenemos que hacer es reducir la demanda energética. Y eso es de innovación no tiene nada, pero en la realidad sí, ¿no? Bueno, pues estos son los primeros proyectos en los que realmente lo que hicimos, principalmente temas de simulaciones para saber realmente lo que estábamos haciendo, ¿no? También temas de industrialización muy interesantes. Bueno, es nada, una página de lo que hemos hecho. ¿Quiénes son los participantes en los proyectos europeos? Yo creo, bueno, todo el mundo os han ido contando, es decir, hay muchos centros tecnológicos, lo digo bien, ¿no? Centros tecnológicos, centros científicos tecnológicos metidos. El coordinador es muy importante en estos proyectos, y luego deciros que las pymes son clave, ¿no? Las pymes y las industrias son clave, porque realmente somos los que aplicamos la realidad, intentamos bajar al llano sobre la realidad. Entonces, bueno, es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros, ¿por qué estamos aquí? A pesar de ser pymes, estamos aquí porque lo llevamos a los proyectos reales y a las obras reales. Y entonces, tenemos un proyecto y hacemos todo lo posible para que aquel proyecto pueda beneficiarse del proyecto europeo en el que estamos trabajando, ¿no? Bueno, ahora me he perdido un poco el hilo, pero espera, os miro. Entonces, bueno, os explico 3 proyectos, pero no os voy a explicar el tema del proyecto, os voy a explicar las dificultades, las oportunidades, ya os las he dicho. O sea, la oportunidad es que aprendes como loco, estás continuamente formándote y sabiendo hacia dónde van las cosas, ¿no? Pero luego, en el día a día, las dificultades son inmensas, ¿no? Por ejemplo, los 3 proyectos son principalmente de rehabilitación, para la rehabilitación integral de edificios o para la rehabilitación energética, desde sistemas constructivos, que se ensamblan y se desensamblan. Los 3 son muy parecidos, ¿no? Entonces, este proyecto es un proyecto que nos animaron a entrar cuando el proyecto ya estaba, o sea, como casi al final. O sea, si el proyecto era de 3 años, pues al año y medio nos invitaron, porque el que sería, bueno, que tenía el conocimiento como nosotros, que no recuerdo si era un despacho de arquitectura o un de ingeniería, pues dejó el proyecto, ¿no? Y entonces nos invitaron a nosotros, nos dijeron, socorro, necesitamos a otro que pueda ayudarnos a implementar es una fachada, que es una fachada en la que tiene producción de renovable, fotovoltaico, protección solar, y luego todo el tema de reducción de la demanda a través de aislamientos. Y entonces, bueno, nos introdujimos en la mitad, y entonces la dificultad que hay de entrar o sea, toda la burocracia que hay para entrar en proyectos, a mitad en un proyecto europeo. Pues el tema de que te acepten, el tema de que si realmente pues económicamente las cosas no encajan, revisar este tema económico, todo esto es imposible. Y pensando en cómo se gestan los proyectos, o sea, yo ya entiendo la ley de contratación, yo entiendo todos estos problemas o estas dificultades que existen en que no haya hecha la ley, que no hayan trampas, ¿no? Pero realmente estas rigideces dificultan muchísimo el proyecto, porque cuando tú redactas un proyecto,
lo redactas primero muy pocos días, lo redactas sobre un conocimiento que ya tienes, pero queriendo avanzar, ir mucho más allí, y por tanto es fácil que luego tengas que rectificar mucho, ¿no? Y ya no puedes rectificar porque no te lo permite los propios procesos de los proyectos europeos. Esto me parece que eran los comentarios del Planning Harvest, bueno, principalmente. Luego este también vuelve a ser temas de sistemas, rehabilitación integral energética, de edificios. Entonces, este vuelve a ser muy parecido, ¿no? O sea, hay que decir, le enganchó el COVID. El tema de buscar siempre una aplicación, que es lo que es realmente interesante, también tiene unas dificultades brutales, porque entonces tú propones en los proyectos una aplicación concreta, pero si aquel proyecto resulta que luego empieza 2 años más tarde, pues se te va toda el agua. Y entonces aquí también poca cintura en todo esto, y hasta llega un momento que dices, uy, el año que viene no vamos a presentar ninguno de aplicación. Bueno, ahora os explico cómo lo hacemos. Es decir, no vamos a tener el reto de aplicarlo en algún proyecto porque siempre acabamos sufriendo como locos, persiguiendo a todos los industriales, a los constructores o al promotor para que esto se haga realidad con los plazos de Europa, y esto muchas veces se hace muy difícil, ¿no? En este caso, ¿qué pasó? En este caso, el proyecto era súper interesante, es también muy interesante, o sea, se habla principalmente de economía circular, por tanto, montaje y desmontaje. Nosotros, nuestra aplicación era en una medianera de Barcelona, teníamos ya incluso la medianera, y vino el COVID. Y entonces el COVID, los vecinos empezaron a coger miedo y dijeron que no querían hacer el proyecto, que no se atrevían, Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, pues echamos a faltar mucho el apoyo de la administración pública. También en esto, bueno, es que hay tanto miedo a todo que al final es que no existe ninguna complicidad en nada, ¿no? Y entonces, al final estás tú con todo, con el reto que te has puesto dentro, intentando solventar un tema que seguramente si hubiese una mayor complicidad público-privada, que se ha hablado mucho de ello, pero luego la dificultad es enorme, ¿no? O mayor flexibilidad en plazos, incluso en cambio de partners, pues seguramente las cosas llegarían a una realidad que luego queda absolutamente coartadas. Este proyecto sigue adelante, al final se ha quedado en un prototipo muy sencillo de producto, de montar y desmontar sobre una medianera, pero bueno, la medianera esta no se hace, que es una lástima, ¿no? Entonces, este es otro proyecto, vuelve a ser un sistema para la rehabilitación. Entonces, os he de decir, y os animo a pensar en ello mucho, decir, tenemos una coordinadora fantástica y es clave. O sea, si hay una coordinadora fantástica, nadie se duerme, todo el mundo hace su trabajo. Llevamos esto, ya os decimos, llevamos desde el 99 haciendo proyectos europeos. Existe mucho carota, mucha gente que no cree en el proyecto y simplemente ve cómo financiar no sé el qué. Y por tanto, el tener partners que todos crean en la innovación que se está haciendo, con una buena coordinación, es clave. En este caso somos 30 partners y funciona de perlas. O sea, bueno, es verdad que los industriales también están muy en línea, ¿no? Y yo me pongo en la piel de los industriales. La dificultad que tienen los industriales en desarrollar un nuevo sistema, un nuevo producto, es tan grande que igual metámonos en la piel del que está desarrollando el proyecto, ¿no? Porque somos muy exigentes, pero no sabemos lo que supone una inversión, bueno, pienso yo, os lo digo pues porque me meto con el industrial y veo el industrial la dificultad que tiene a veces de encontrar el material, o de que, bueno, esto que ha pasado ahora con Ucrania, pues resulta que el proyecto europeo tiene un precio X y resulta que los recursos han subido al doble. Pues ¿cómo lo hacemos esto, no? Pues el industrial se cae.
Bueno, estas son las experiencias. Y entonces, al final, bueno, creo que lo han explicado un poquito, pero ¿cómo activarse? Pues Europa crea unos eventos en los que conoces a gente y puedes hablar con ellos y entonces te interaccionas con ellos para poder tirar adelante proyectos. Es verdad que nosotros sí hemos ido a algunos eventos de estos, pero realmente pues trabajar bien acaba volviendo a colaborar con otros, con los mismos en otro proyecto, ¿no? O sea que al final es el boca a boca, pero estos eventos también son interesantes. Y luego, pues también creo que os lo he explicado, hay o sea, una descripción del proyecto a riesgo con muchísimo trabajo, que con una dificultad de coordinación muy grande, con una dificultad incluso de encontrar los partners más idóneos en cada proyecto, y esto es realmente difícil, pero bueno, al final vuelve a ser lo mismo, al final un proyecto te lleva a otro. O sea, por ejemplo, ahora nosotros, todos estos se parecen mucho, porque realmente es dar un paso más cada vez, y es realmente, bueno, realmente interesante. Es verdad que es un paso en los proyectos europeos, y me encantaría que fuese también sobre la realidad, que es difícil, pero bueno, andamos. Y luego, pues, ¿qué más? Ahora, pues, a las pymes antes se les financiaba el 75%, ahora se les financian el 60%. Y deciros que, bueno, yo creo que lo otro ya os lo han ido explicando. Bueno, la coordinación entre nosotros es difícil, pero es realmente, nosotros estamos convencidos de que la construcción tiene que avanzar mucho, y creo que la única manera es a través de estas directivas y a través de estos proyectos europeos, y que todos tenemos sobre la cabeza pues los objetivos de desarrollo sostenible, y que es el reto que tenemos profesional y personal más grande en este momento. Gracias.